En acción de gracias, mis padres quitaron mi silla. Mamá dijo, no hay sitio para decepciones. Dejé un sobre en el plato de papá, feliz día. Por fin sé por qué me odian. El silencio reinó. Lo que descubrieron después hizo jadear a 23 parientes. Soy Isabella, tengo 32 años. Y hace 3 semanas, en la cena de acción de gracias de mi familia, entré por la puerta principal. Cargando el pastel de nuez de mi abuela y descubrí que mi silla había sido retirada de la mesa. 23 parientes estaban sentados allí. Nadie dijo nada. Mi madre me miró y dijo, no hay espacio para las decepciones. No lloré. No grité. Simplemente puse un sobre en el plato de mi padre y dije, feliz acción de gracias. Finalmente entiendo por qué. Me odias. Los resultados de ADN que están adentro respondieron preguntas que me había estado haciendo toda mi vida. Pero también plantearon una pregunta más grande, una que nadie en esa habitación podía responder. La funeraria olía a lirios y a cera para pisos. Llegué 1 hora antes, como siempre me enseñó la abuela Ruth. Temprano es a tiempo. A tiempo es tarde. Quería ayudar a arreglar las flores, saludar a los invitados, hacer algo útil. Mi madre ya estaba allí, dirigiendo al personal de la funeraria. Como una general que manda tropas. Isabella. No levantó la vista de su portapapeles. Puedes quedarte en la entrada. Saluda a la gente cuando llegue. Pensé que me sentaría con la familia. La primera fila es para la familia. Inmediata, gente que era cercana a tu abuela. Sentí las palabras caer como una bofetada. Yo había pasado cada domingo por la tarde con la abuela Ruth durante los últimos 5 años. Fui yo quien la llevó a las citas médicas. Fui yo quien le sostuvo la mano cuando la enfermera de cuidados paliativos le explicó lo que significaba el cuidado de confort. Mamá, yo era cercana a ella. Finalmente me miró. Esa expresión familiar, no ira, no decepción, solo nada, como mirar a un extraño en un autobús. Clarissa vuela desde Boston. Necesita el espacio. ¿Entiendes? Entendí. Siempre entendía. El servicio fue hermoso. Mi hermana Clarissa lloraba elegantemente en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo bordado. Mientras nuestra madre la sostenía. Me quedé atrás, cerca del libro de visitas, viendo a mi familia hacer su duelo junta sin mí. Después, la gente desfilaba para ofrecer sus condolencias. Di la mano, acepté. Abrazos de parientes lejanos que no recordaban bien mi nombre. Entonces se me acercó el abogado. Traje gris, ojos amables. Apretón de manos firme. Señorita Seaton, soy David Morales, el abogado de su abuela. Ella dejó algo específicamente para usted. Hizo una pausa. Pero necesitaré tiempo para verificar algunos detalles primero. Me pondré en contacto. Lo vi alejarse, preguntas multiplicándose en mi mente. ¿Qué le había dejado la abuela Ruth y por qué necesitaba verificación? Para entender ese momento, necesitan saber cómo se veían los 10 años anteriores. Tenía 22 años, el penúltimo año. En la Universidad Estatal, con doble especialización en literatura y administración de empresas. Lista del decano, planes de IRA. La Facultad de Derecho, un futuro. Entonces mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 1. La reunión familiar fue breve. Papá se sentó a la cabecera de la mesa. Mamá a su lado, luciendo frágil por primera vez en mi vida. Clarissa tenía 20 años, estudiaba medicina, ya había sido aceptada en un programa acelerado. Alguien necesita quedarse en casa y ayudar a su madre durante el tratamiento, dijo papá. Clarissa no puede interrumpir sus estudios. La escuela de medicina no espera. Todos me miraron. Yo lo haré, dije. Porque eso es lo que hacía. Decía que sí. 2 años de citas de quimioterapia. Horarios de radiación, cocinar comidas que mamá no podía saborear.
Limpiar baños después de que se enfermaba, sostenerle el cabello. Hasta que no quedó cabello que sostener. Se recuperó completamente. Los doctores lo llamaron una historia de éxito. Cuando pregunté sobre volver para terminar mi carrera, papá negó con la cabeza. Ya tienes 24 años. ¿Qué sentido tiene? Busca un trabajo. Ayuda con las cuentas. Clarissa se graduó de la Escuela de Medicina 4 años después. La fiesta tuvo 60 invitados, cena de catering, un brindis con champán. Yo lavé los platos hasta la medianoche. Encontré los álbumes de fotos familiares una vez, buscando una foto de la abuela Ruth para su tarjeta de cumpleaños. Clarissa tenía un álbum entero dedicado a sus logros. Recitales de danza, trofeos de fútbol. Ceremonias de graduación. Conté 3 fotos mías. Foto de bebé. Jardín de infancia, una foto borrosa en Navidad donde estaba medio cortada por el marco. Le pregunté a la abuela Ruth sobre eso. Una vez. Me tomó la mano y dijo algo que no entendí en ese momento. Tu madre tiene un secreto. ¿Karine? Y hasta que no lo enfrente, seguirá castigándote a ti en lugar de a sí misma. Debí haber preguntado a qué se refería. No lo hice. Algunas preguntas para las que no estás listo para escuchar las respuestas. 3 semanas antes de Acción de Gracias, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, señorita Seaton, David Morales. Abogado de su abuela. Me incorporé en la cama, el corazón acelerándose de repente. Sí. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Las instrucciones de su abuela eran muy específicas. El sobre no podía ser entregado sino hasta 6 meses después de su fallecimiento. Quería darle tiempo para hacer el duelo antes de enfrentar lo que hay dentro. Hizo una pausa. El periodo de espera terminó ayer. Tengo todo listo para usted. ¿6 meses? La abuela Ruth había planeado. Incluso eso. Separado de la herencia. El testamento se leyó 2 meses antes. Mamá. Se quedó con la casa. Clarissa obtuvo las joyas y un fideicomiso. Yo recibí un juego de tazas de té vintage y un libro de recetas. Escrito a mano. Esto estaba guardado en una caja de seguridad privada. Ella dio instrucciones explícitas de que solo se abriera después de su muerte y solo se me entregara a mí personalmente. Me reuní con él en su oficina esa tarde. El sobre era grueso. Sellado con cera roja. La letra de mi abuela en el frente, para Isabella. Cuando estés lista para saber la verdad. Ella también dejó un mensaje, dijo el señor Morales. Leyó de una pequeña tarjeta. Léelo cuando estés lista para enfrentar lo que no pude decirte en vida. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Te amo, Ruthie. Mis manos temblaron mientras tomaba el sobre. Se sentía pesado. No solo por el peso del papel, sino cargado con algo más. Secretos, respuestas. Cosas que no estaba segura de querer saber. ¿Dijo qué hay dentro? Pregunté. No. Solo que mereces la verdad. Conduje a casa con el sobre en el asiento del pasajero como una bomba que podría detonar. Cuando llegué a mi apartamento, lo puse en el cajón de mi mesita de noche. No estaba ¿Lista? Pero Acción de Gracias se acercaba y de alguna manera sabía que todo estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cuánto. 5 días antes de Acción de Gracias, mi madre me llamó. Esto era inusual. No hablábamos por teléfono. Mensajes de texto a veces, breves y funcionales, cena familiar a las 6. Trae. Una guarnición. Nunca una conversación real. Isabella, su voz era cortante. Eficiente. Acción de Gracias de este año es en nuestra casa. Toda la familia, ambos lados. De acuerdo, haré el pastel de nuez de la abuela Ruth. Clarissa tiene un anuncio. Algo maravilloso. Una pausa cargada de significado. Todos vienen.
Tíos, primos, unas 20 personas. Esto es importante. Sabía lo que no estaba diciendo. No nos avergüences. No seas tú misma. Estaré allí. Bien. Llega una hora antes. Alguien necesita ayudar a poner la mesa. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando a la nada. Luego miré mi cajón de la mesita de noche. El sobre seguía allí, sin abrir. ¿A qué le tenía tanto miedo? Lo saqué, lo giré. Entre mis manos. El sello de cera roja. La letra familiar de la abuela Ruth. Cuando estés lista para saber la verdad. ¿Estaba lista? Al día siguiente, descubrí cuál. Era el anuncio maravilloso de Clarissa. Lo publicó en Instagram. Una foto de ella misma acunando su vientre muy embarazado. Una hilera de emojis de corazón y el pie de foto, la bebé Ruth Satán Morales llega en cualquier momento. El brillo del tercer trimestre es ¿real? Mi hermana perfecta iba a tener un bebé perfecto con su esposo perfecto, el abogado. La familia celebraría. Fluirían las copas de champán. Mi madre lloraría lágrimas de felicidad. Y yo estaría allí, invisible, pasando el puré de papas. Algo cambió en mí. Luego, una grieta en el muro que había construido para sobrevivir. Tal vez era hora de dejar de ser invisible. Esa noche, abrí el sobre. Mis manos temblaron mientras rompía el sello de cera. Dentro, una carta escrita a mano, 3 páginas, un documento doblado con el membrete de un laboratorio médico, una fotocopia de lo que parecía ser un certificado de nacimiento. Partes tachadas con marcador. Primero leí la carta de la abuela Ruth. Mi querida Isabella, lo siento. He guardado el secreto durante 32 años y debería haberte dicho antes. Tenía miedo. Miedo de lo que le haría a nuestra familia, miedo de perder a tu madre, miedo de hacerte daño. Pero mereces la verdad. No eres la hija biológica de Harold. Tuve mis sospechas durante años. La forma en que tu madre te miraba, no con amor, sino con algo más. ¿Culpa, tal vez? ¿Miedo? Harold te miraba como a un extraño, no lograba identificarte bien. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Hace 2 años, dejé de imaginar. Tomé muestras. Tú. Cepillo de pelo de mi baño, el vaso de agua de Harold. Las envié a un laboratorio privado. Los resultados están adjuntos. 0% de probabilidad de que Harold Seaton sea tu padre biológico. Confronté a tu madre. Me rogó que no le dijera a nadie. Lloró y dijo que si Harold se enteraba, la dejaría. Me hizo prometer guardar silencio. Cumplí esa promesa mientras vivía, pero no dejaré que pases el resto de tu vida sin saber quién eres. Tu madre se niega a revelar la identidad de tu padre biológico. Intenté averiguarlo. No pude. Ese secreto que ella guarda con su vida. Lamento no haber sido más valiente. Lamento haberle permitido castigarte por su propio error. No merecías nada de eso. Te quiero más de lo que sabes, abuela Ruth. Leí el informe de ADN 3 veces. Los números se difuminaron entre mis lágrimas. 0% de coincidencia. 32 años de ser tratada como una outsider. Ahora sabía por qué. ¿Pero quién era mi verdadero padre? No dormí esa noche. Me senté en el suelo de mi apartamento, papeles extendidos a mi alrededor como evidencia en la escena de un crimen. El informe de ADN, la carta. El certificado de nacimiento con sus secciones tachadas. Alguien había oscurecido deliberadamente el nombre del padre. Toda mi vida se reordenó en mi mente. La forma en que mi madre se estremecía cuando intentaba abrazarla. La forma en que mi padre me miraba. A través de mí como si yo fuera una ventana que preferiría mantener cerrada.
La forma en que Clarissa lo obtenía todo, la matrícula, las fiestas. El elogio, mientras yo obtenía las sobras. No fue aleatorio. No fue porque yo hubiera fallado de alguna manera. Fue porque cada vez que me miraban, veían la evidencia de una mentira. Tenía dos opciones. Guardar silencio, volver a meter los papeles en el sobre, presentarme en acción de gracias, poner la mesa, servir la salsa, ser invisible, seguir siendo la decepción de la familia, no saber nunca quién era realmente, o hablar, arriesgarlo todo. Perderla. Familia que había pasado 32 años tratando de ganarme, pero finalmente dejar de disculparme por existir. Pensé en lo que había escrito la abuela Ruth. No merecías nada de eso. 32 años había creído que estaba rota. Que si tan solo me esforzara más, amara más, diera más, me sacrificara más, algún día mis padres me amarían a cambio. El informe de ADN decía lo que siempre había sentido pero no podía probar. Nunca iba a ganar. El juego estaba amañado desde el principio. Fotocopié los documentos, puse los originales en mi caja fuerte, deslicé las copias en un sobre nuevo. No iba a acción de gracias por venganza. Iba por respuestas. Y si me presionaban, si me demostraban una vez más que no tenía lugar en su mesa, entonces les daría la verdad que habían estado ocultando durante 32 años. La verdad no necesita permiso. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para decirla. La mañana de acción de gracias, fría y brillante. El tipo de día de noviembre que se ve bonito pero pica. Estacioné detrás del Mercedes blanco de mi hermana en la entrada de mis padres. La casa parecía la portada de una revista, coronas en la puerta, calabazas en el porche, una pancarta de reunámonos en la ventana. El sobre estaba en el bolsillo de mi abrigo. Me había prometido a mí misma que no lo usaría a menos que me forzaran la mano. Mantente tranquila. Sé paciente. Dales una oportunidad más. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llegas tarde. Llego 10 minutos temprano. Dije una hora antes. Clarissa ya está adentro. Estamos atrasadas. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome cerrar la puerta yo misma. La casa olía a pavo asado y velas de canela. 24 juegos de cubiertos rodeaban la mesa de comedor extendida. Porcelana blanca. Copas de cristal, tarjetas de nombre escritas a mano en cada asiento. Busqué la mía. Caminé alrededor de la mesa 2 veces. Mamá, ¿dónde está mi asiento? Estaba arreglando flores en el centro de mesa, sin mirarme. Nos quedamos sin espacio. Comerás en la cocina después. Después de la comida principal, cuando la familia haya terminado. Sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba. Manténme tranquila. Hay 24 asientos. Cuento 23 nombres. Mi hermana apareció en el umbral, una mano apoyada en su vientre muy embarazado. 8 meses de embarazo, y todavía se movía como si fuera dueña de cada habitación. El último asiento es para la bebé Seaton Morales. Hicimos una pequeña tarjeta para el anuncio. Ella sonrió. Lindo, ¿verdad? Miré la tarjeta del lugar. Letras diminutas, bebé Seaton Morales, próxima a llegar. Mi asiento, mi lugar en la mesa familiar, había sido dado a un niño no nacido. Me reemplazaste con alguien que aún no existe. La sonrisa de Clarissa parpadeó. No seas dramática. Es solo simbólico. El sobre se sentía más pesado en mi bolsillo. Una oportunidad más, me dije. Dals una oportunidad más. Seguí a mi madre a la cocina sola. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotras. Mamá, necesito hablar contigo. Ella estaba untando el pavó, de espaldas. Ahora no, Isabella. 32 años. Hice todo lo que pediste. Dejé la escuela para cuidarte, y no puedes darme una silla. Dejaste la escuela porque no podías con ello.
No reescribas la historia. Pediste que me quedara. Papá dijo que Clarissa no podía ser interrumpida. Clarissa tenía un futuro. Finalmente se dio la vuelta. Sus ojos estaban planos. Fríos. Tenías un trabajo ayudando a esta familia. Para eso eras buena. Las palabras golpearon como agua helada. Bueno para ti. ¿Quieres la verdad? Bien. Siempre has sido diferente. Difícil. Lo intenté, Isabella. Dios sabe que traté de quererte como amo a tu hermana. Pero hay algo que falta en ti. Algo roto. Sentí el sobre contra mi pecho. La verdad ardiendo un agujero en mi abrigo. Algo que falta en mí, repetí. O algo que no me estás diciendo. Su rostro cambió solo por un segundo, un destello de miedo antes de que la máscara regresara. No sé de qué estás hablando. Creo que sí. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, vaso de whisky en mano. ¿Todo bien? La voz de mamá se volvió dulce como el jarabe. Bien, cariño. Isabella. Solo va a ayudar a recibir a los invitados. Miré a mi padre, el hombre que nunca me había abrazado, nunca me había dicho que estaba orgulloso de mí, nunca me había mirado de la forma en que miraba a Clarissa. Claro, dije. Iré a pararme. Junto a la puerta como el personal. Pasé junto a él, me detuve, me di la vuelta. Feliz. Acción de gracias, papá. Él no respondió. Nunca lo hacía. Encontré a mi padre en su estudio 20 minutos después. Estaba sentado en su sillón de cuero junto a la ventana, mirando el patio trasero donde yo solía jugar sola. Mientras Clarissa tenía amigos. Su whisky estaba intacto. Papá, él no se dio la vuelta. ¿Qué pasa, Isabella? No tengo asiento en la mesa. Tu madre se encarga de los arreglos, ¿y estás de acuerdo con eso? Tu propia hija comiendo en la cocina como una sirvienta. Silencio. Él agitó su bebida. El hielo tintineó contra el cristal. Tú no eres. Se detuvo. No soy qué. Finalmente me miró y en sus ojos vi algo que nunca había notado antes. No odio, no decepción, solo vacío. ¿Cómo? Mirar una pared donde solía colgar un cuadro. Eres hija de tu madre, dijo. Ella decide. Soy tu hija. ¿También? El silencio se estiró tanto que podía oír el reloj haciendo tic-tac en su escritorio. Eres hija de tu madre, repitió. El énfasis era diferente esta vez. Un peso que apenas estaba comenzando a entender. Papá, si hay algo que debería saber, dímelo, Isabella. Él se volvió hacia la ventana. Hoy es sobre Clarissa, sobre el bebé. No causes problemas. Nunca he causado problemas. Eso es lo único que nunca he hecho. Entonces no empieces ahora. Salí de su estudio con una nueva certeza cristalizándose en mis entrañas. Mi padre sabía algo. Tal vez no todo, pero algo. Y había elegido el silencio sobre la verdad, la comodidad sobre la honestidad. Había visto cómo me trataban como una extraña durante 32 años, y nunca había dicho una palabra. Eso no era neutralidad. Complicidad. Los invitados llegarían pronto. Podía oír las puertas de los coches cerrándose en la entrada, voces llamando saludos festivos. Una oportunidad más, me dije. Se les estaban acabando las oportunidades. La tía Margarita llegó a las 2:15. La vi a través de la ventana de la sala. La hermana menor de mi madre, la que me enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano cuando todos los demás olvidaban. Tenía 64 años, pero se movía como alguien más joven. Cabello plateado corto, ojos amables que siempre parecían ver más de lo que decían. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Isabella. Me atrajo a un abrazo.
No el tipo breve y performativo que daba mi madre, uno real. ¿Cómo estás? ¿Soportando esto? Estoy bien. Cariño, pregunté cómo estás soportando esto. No por la respuesta educada. Algo. En mi pecho se abrió. No me dieron un asiento en la mesa. Su mandíbula se tensó. Claro que no lo hicieron. Nunca lo harán. Miró más allá de mí hacia la casa, hacia donde mi madre estaba al mando en la sala. Diane no ha cambiado. Nunca lo hará. Bajé la voz. Tía Margarita, antes de que la abuela Ruth muriera, ¿alguna vez te habló de mí? De algo inusual. Se quedó quieta, muy. ¿Qué? ¿Por qué preguntas? El abogado me dio algo de la abuela. Ella dijo que merecía saber la verdad. Los ojos de la tía Margarita se cerraron brevemente. Cuando los abrió, estaban húmedos. Ella te envió los resultados, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Yo la llevé al laboratorio. Su voz era apenas un susurro. 2 años antes de morir, me hizo prometer no decirle a nadie hasta que ella estuviera lista. Luego enfermó tan rápido. ¿Y tía Margarita? ¿Quién es mi verdadero padre? No lo sé. Solo Diane sabe eso. Ella agarró mis manos. Pero sea lo que sea que estés planeando hacer, Isabella, ten cuidado. Tú. Madre ha pasado 32 años enterrando esto. No permitirá que salga sin luchar. No estoy buscando una pelea. No. Tú estás buscando la verdad. Eso es más peligroso. La tía Margarita me arrastró al porche trasero, lejos de los invitados que llegaban. El aire de noviembre me picaba a través del suéter, pero apenas lo noté. Cuéntamelo todo. Se frotó los brazos contra el frío. Comenzó hace unos 3 años. Justo cuando empezaste a visitarla todos los domingos. Finalmente tuvo tiempo a solas contigo, de verdad a solas, y notó cosas. La forma en que te estremecías al hablar de tu madre, la forma en que nunca mencionabas a tu padre con afecto. Empezó a hacer preguntas. Pensé que lo estaba imaginando. No lo estabas. La voz de la tía Margarita era suave. Ruth confrontó a Diane una vez hace años, cuando eras adolescente. Diane lo negó todo, le gritó a su propia madre. Dijo que Ruth estaba tratando de destruir su matrimonio. No se hablaron durante 6 meses. Pero la abuela no se rindió. No. Esperó. Observó. Y 2 años antes de morir, decidió que necesitaba pruebas. La tía Margarita me miró. Me pidió que la ayudara. No quería. Se sentía como una traición ir a espaldas de mi propia hermana. Pero Ruth dijo algo con lo que no pude discutir. ¿Qué? Que esa niña ha pasado toda su vida siendo castigada por un pecado que no cometió. Si no descubro la verdad, ella nunca lo hará. Mi garganta se apretó. Incluso después de la muerte. La abuela Ruth todavía estaba luchando por mí. Conseguimos las muestras unos 18 meses antes de que falleciera, continuó la tía Margarita. Cabello de tu cepillo cuando la visitaste. Agua que Harold usó en una cena familiar. Ruth las envió a un laboratorio privado. Cuando llegaron los resultados, quiso decírtelo de inmediato. Pero luego recibió su diagnóstico y tuvo miedo. Miedo de dejarte sola con ese conocimiento mientras se estaba muriendo, así que organizó el retraso con el abogado. 0%. Ella asintió. Ruth confrontó a Diane una última vez. Diane se derrumbó, suplicó de rodillas, dijo que si Harold se enteraba, la dejaría. Dijo que destruiría a Clarissa. Hizo que Ruth prometiera llevarse el secreto a la tumba. Pero la abuela no pudo hacerlo. No pudo dejar que pasaras toda tu vida en la oscuridad. La tía Margarita apretó mi mano. Te quería. Tanto, Isabella, más de lo que sabes. A las 3, la casa estaba llena. 23 parientes. Apiñados en la sala y el comedor,
llenando el espacio con parloteo y risas y el tintineo de las copas antes de la cena. Primos que veía una vez al año. Tías que me daban besos en la mejilla sin hacer contacto visual. Tíos que me llamaban Rachel o Rebeca antes de ser corregidos. Yo estaba de pie junto a la puerta de la cocina viendo a mi familia celebrar sin mí. Mi padre golpeó su copa de vino con un tenedor. La habitación quedó en silencio. Antes de sentarnos dijo, quiero decir lo agradecido que estoy por esta familia. Por mi hermosa esposa Diane, quien hizo posible esta comida. Por nuestra hija Clarissa, quien nos enorgullece todos los días. Levantó su copa hacia mi hermana. Y por mi futuro nieto, a quien ya amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Ninguna mención de mí. Ni siquiera una mirada en mi dirección. Clarissa se levantó, radiante en un vestido color crema que mostraba su barriga de embarazada. Su esposo Marcus la rodeó con el brazo. Gracias a todos por venir, dijo. Tenemos un anuncio, aunque seguro la mayoría de ustedes ya lo vieron en Instagram. Risas leves. Esperamos un bebé que llega en cualquier momento y hemos decidido nombrar a la bebé Ruth en honor a nuestra abuela. La habitación estalló en aplausos. La sonrisa de mi madre parpadeó solo por un segundo antes de que se secara lo que parecían lágrimas de felicidad. Todos abrazaron a Clarissa. Yo me quedé congelada. Iban a nombrar a la bebé en honor a la abuela Ruth. Observé cuidadosamente el rostro de mi madre. Ella no lo sabía. Clarissa probablemente lo anunció para sorprenderla, pensando que sería lindo. La ironía era tan espesa que podía ahogarme con ella. Mi madre estaba atrapada. No podía objetar sin explicar por qué, y no podía explicar por qué sin revelarlo todo. Por una vez. La insensibilidad de Clarissa había arrinconado a nuestra madre. La tía Margarita cruzó mi mirada a través de la habitación. Su expresión decía, aún no. Sé paciente. Pero la paciencia se hacía más difícil a cada minuto. Isabella. La voz de mi madre cortó el ruido. Los invitados están sentados. Ve a la cocina y asegúrate de que los platos de servir estén listos. Deja que los adultos disfruten la comida. ¿Dejar que los adultos disfruten la comida? Tenía 32 años. Necesito hacer una pausa aquí por un momento porque sé que algunos de ustedes entienden exactamente lo que estoy sintiendo. Ahora mismo. ¿Alguna vez te has parado en el borde de una reunión familiar viendo a todos los demás pertenecer, preguntándote por qué tú nunca pudiste? Si es así, comenta entiendo abajo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento porque lo que sucede a continuación lo cambia todo. Déjenme contarles sobre el brindis. El brindis comenzó inocentemente. Clarissa se paró al frente de la mesa. Con sidra espumosa en mano, sin alcohol tan cerca de su fecha de parto. El brillo del embarazo en pleno efecto. 23 rostros la miraban con adoración. Yo estaba parada en el umbral de la cocina. Toalla de cocina sobre el hombro como un uniforme. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comenzó, especialmente a mamá y papá que sacrificaron tanto para darme cada oportunidad. Las clases de piano, la escuela privada, el título de medicina. Ella rió. Sé que no fui barata. Risas educadas alrededor de la mesa. Y quiero reconocer a alguien más. Se giró hacia mí, mi corazón se elevó por un tonto y esperanzador segundo. Mi hermana Isabella, quien se quedó en casa cuando mamá estuvo enferma para que yo pudiera perseguir mis sueños. La habitación emitió ruidos de simpatía. Esperé el resto. La gratitud, el reconocimiento, algo. Toda familia exitosa necesita a alguien que se quede atrás, continuó Clarissa. Alguien para mantener la casa mientras el resto de nosotros alcanzamos las estrellas. Isabella es esa persona. Es nuestra base. ¿La base? La cosa sobre la que la gente se para, camina, nunca ve. Así que, gracias. Isabella, por ser. Hizo una pausa, buscando palabras. Confiable, constante, ya sabes,
la dependiente. Más murmullos de acuerdo. Una tía asintió sabiamente. Toda familia necesita una Isabella. Clarissa levantó su copa. ¿Por la familia? ¿Por la familia? Todos hicieron eco. Yo no levanté nada. Mis manos estaban llenas de platos que había estado llevando cuando ella comenzó su pequeño discurso. Dependiente, confiable, constante, no inteligente, no lograda, no amada, solo útil. Mi madre cruzó mi mirada y sonrió. Tipo de sonrisa que decía, mira qué generosos somos, reconociéndote siquiera. El sobre en mi bolsillo se sentía como si estuviera quemando mi abrigo. Aún no me dije, pero pronto. Me retiré a la cocina para recargar los platos. A través de la grieta en la puerta, podía escuchar la conversación en la mesa. Qué pena lo de Isabella. Esa era la tía Bárbara, la prima de mi madre de Filadelfia. Diane me dijo que simplemente no pudo terminar la escuela. Algún tipo de problema de ansiedad. Escuché otra voz. Era la motivación. Otra voz añadió. Tío Tomás. Algunas personas simplemente no están hechas para lo académico. Todavía estás soltera, ¿verdad? La esposa de un primo que apenas conocía 32 y nunca se casó. Diane dice que es demasiado difícil. Asusta a los hombres. La voz de mi madre flotó por encima de las demás. Dulce como miel envenenada. He tratado de ayudarla. Dios sabe que lo he intentado, pero Isabella siempre ha sido diferente. Incluso de niña, había algo que no estaba del todo bien. Solía rezar para que lo superara. Eres una santa, Diane, lidiando con eso durante tantos años. Hacemos lo que hacemos por nuestros hijos, todos ellos. Pegué mi espalda contra la pared de la cocina, manos temblorosas. Había construido esta narrativa durante décadas. La hija decepcionante, la difícil, la que no podía estar a la altura. No fue crueldad aleatoria. Fue estrategia. Si alguien alguna vez cuestionaba por qué me trataba de manera diferente, la respuesta ya estaba lista. Pobre Diane, atrapada con una hija tan problemática. Pobre Diane, que lo intentó tanto, pero Isabella simplemente no cooperaba. La verdad nunca tuvo una oportunidad contra una historia tan cómoda, tan conveniente. Pensé en todas las reuniones familiares donde había sentido ojos de juicio sobre mí. Todas las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en una habitación. Todas las miradas de lástima de parientes que pensaban que sabían quién era yo. No me conocían. Conocían la versión de mí de mi madre. Y esta noche, esa versión iba a morir. Después del plato principal, llevé el pastel de nuez de la abuela Ruth. Había pasado horas en él, su receta exacta, escrita a mano en una tarjeta manchada con décadas de amor de cocina. La costra de celosía estaba dorada. El relleno olía a canela y a recuerdos, y la única persona en esta familia que me había amado sin condiciones. Lo puse en la mesa. La conversación se detuvo. ¿Qué es eso? La voz de mi madre era aguda. El pastel de nuez de la abuela Ruth, su receta. No puse eso en el menú. Pensé que era para el bebé, dijo Clarissa. Dijeron que la nombrarían Ruth. Parecía apropiado. El silencio se estiró como un aliento contenido. Clarissa intercambió una mirada con mi madre. Es dulce, dijo Clarissa con cautela. Pero en realidad tenemos un postre de la pastelería de Henry. Pastel de calabaza de 3 pisos. Hay espacio para ambos, dije. Mi madre se levantó. Isabella, llévalo a la cocina. No lo necesitamos. Es la receta de la abuela. Ella me la enseñó. No lo necesitamos, dijo ella, su voz subiendo, cabezas girándose. No tienes un asiento en esta mesa. ¿Qué te hace pensar que tu pastel pertenece aquí? Las palabras cayeron como un golpe físico. 23 rostros me miraban fijamente. Algunos parecían incómodos. Algunos curiosos. Algunos, los que habían escuchado las historias de mi madre, parecían haber esperado esto. ¿Por qué no tengo un asiento?
Mi voz estaba calmada, más calmada de lo que me sentía. ¿Soy tú? ¿Hija? La máscara de mi madre se deslizó. Solo por un segundo, vi a la verdadera ella debajo. No fría, sino aterrorizada. Luego volvió a su lugar. Eres una decepción, dijo lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Siempre has sido una decepción, y no hay lugar en esta mesa para las decepciones. La habitación quedó en silencio. Nadie me defendió. Nadie dijo una palabra. Me quedé allí por un largo momento. El pastel en mis manos, 23 pares de ojos en mi rostro, algo dentro de mí, lo que me había mantenido callada durante 32 años. Lo que me había hecho creer que si tan solo me esforzaba más, amaba más, daba más, finalmente me aceptarían, esa cosa se agrietó y se cayó. Puse el pastel suavemente sobre la mesa. 32 años, dije. Mi voz no tembló. He pasado 32 años tratando de entender por qué me odias. Porque nunca pude ser lo suficientemente buena. ¿Por qué papá me miraba como a un extraño? ¿Por qué le diste todo a Clarissa y a mí me diste sobras? Isabella, la voz de advertencia de mi padre. Dejé la escuela porque me lo pediste. Cuidé de ti durante el cáncer porque me necesitabas. Me presenté en cada día festivo, cada cena, cada evento donde me tratabas como al personal. Y nunca pregunté por qué. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. La abuela Ruth preguntó. Ella quería saber por qué su nieta estaba siendo castigada por algo que no hizo. El rostro de mi madre se puso blanco. Ella se aseguró de que yo lo hiciera. Saqué el sobre. ¿Qué es eso? La voz de Clarissa era aguda, nerviosa. Caminé hasta el lugar de mi padre en la cabecera de la mesa. Me miró, esa misma expresión vacía que había visto toda mi vida, pero ahora con algo nuevo debajo. ¿Miedo? Puse el sobre en su plato. Feliz acción de gracias, papá. Mantuve mi voz firme. Finalmente entiendo por qué. Me odias. Porque no soy tu hija. La habitación estalló, pero yo no había terminado. Los resultados de ADN están adentro. 0% de coincidencia. Y la verdadera pregunta no es quién es mi padre. Miré a mi madre. Es porque me castigaste por tu error. Las manos de mi padre temblaron mientras abría el sobre. La habitación se había congelado, tenedor suspendido, copas de vino olvidadas, 23 personas conteniendo la respiración. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac. El pavó se enfriaba. Papá sacó los papeles. Sus ojos se movieron sobre la página. Vi el color drenarse de su rostro, comenzando en su frente y moviéndose hacia abajo como una marea que baja. ¿Qué es? Clarissa se puso de pie. Papá, ¿qué dice? Él no respondió. Simplemente miró el papel, los números, el sello del laboratorio que lo hacía oficial. Harold, la voz de mi madre se quebró. Harold, escúchame. 0%. Su voz era apenas un susurro. Probabilidad de paternidad, 0%. Jadeos alrededor de la mesa. Alguien dejó caer un tenedor. La mano de la tía Bárbara voló a su boca. Eso es imposible, dijo Clarissa. Eso es falso. Isabella lo inventó para llamar la atención. Su abuela lo envió a través de su abogado, dije. Los registros del laboratorio son auténticos. La tía Margarita estuvo allí cuando recolectó las muestras. Cada cabeza se volvió hacia la tía Margarita. Se quedó muy quieta, luego asintió lentamente. Ruth me hizo prometer no decir nada mientras estuviera viva. Pero Isabella merece la verdad. Esto es ridículo, mi madre golpeó la mesa con la palma de la mano. No voy a sentarme aquí y escuchar mentiras de mi propia hija. No son mentiras, Diane, la voz de mi padre estaba hueca. Yo no sabía todo, pero sospeché durante años. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de mi madre se contorsionó. Primero sorpresa, luego miedo, luego algo más oscuro. La máscara que había usado durante 3 décadas se estaba desmoronando en tiempo real.
No estaba seguro, continuó mi padre. Pero sabía que algo andaba mal. Simplemente. Me miró por primera vez. Mirándome de verdad. No quería saberlo. Entonces elegiste odiarme en su lugar, dije. No tenía respuesta. Mi madre comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sollozos teatrales fuertes, del tipo diseñado para atraer atención y simpatía. Había perfeccionado esta técnica durante décadas. La había visto desplegada contra médicos, maestros, representantes de servicio al cliente, cualquiera que se atreviera a desafiarla. Ustedes no entienden. No entienden por lo que pasé. Era joven. Cometí un error. Un error. Un error por el que me hiciste pagar. Cada día de mi vida, traté de quererte. Dios sabe que lo intenté. Miró alrededor de la mesa, buscando aliados. Pero cada vez que te miraba, veía lo que había hecho. Era demasiado difícil. ¿No lo ves? Soy la víctima aquí. La tía Margarita se puso de pie. Su voz era firme y fría. Diane, tuviste una aventura. Quedaste embarazada. Le mentiste a tu esposo y lo dejaste criar al hijo de otro hombre. Y cuando ese niño se convirtió en un recordatorio diario de tu culpa, en lugar de lidiar con ello, la abusaste. Yo nunca abusé de nadie. Le negaste el amor. Le negaste un lugar en tu mesa. Le dijiste a todos los que te escuchaban que estaba rota, difícil, una decepción, para que nadie jamás creyera en ella por encima de ti. Murmullos alrededor de la mesa, gente moviéndose en sus asientos. Los primos, tías y tíos que habían pasado años aceptando la versión de los hechos de mi madre ahora lo veían de manera diferente. Eso no es abuso, protestó Clarissa. Pero su voz era incierta. Eso son solo dinámicas familiares. ¿Dinámicas familiares? Casi me río. Me robó la infancia, mi educación, mi autoestima. Me convirtió en un fantasma en mi propia casa. Y lo hizo a propósito. Los sollozos de mi madre se intensificaron. Pero noté algo. Nadie la estaba consolando. Por primera vez en 32 años, nadie estaba de su lado. Mi padre estaba inmóvil. El informe de ADN aún en sus manos. Papá, la voz de Clarissa temblaba. Papá, di algo. Esto no cambia. Nada. Todavía eres mi padre. Isabella sigue siendo. ¿Cuándo lo supiste? La interrumpí, mirándolo fijamente. ¿Cuándo sospechaste por primera vez? Él estuvo en silencio por mucho tiempo. Toda la habitación esperó. Tenías 5 años, finalmente dijo. Te caíste de tu bicicleta, necesitabas puntos. El médico mencionó tu tipo de sangre. O negativo. Diane y yo somos ambos positivos. Dejó los papeles. Lo busqué. Eso no debería ser posible. ¿Sabías desde que tenía 5 años? No lo sabía. ¿Sospechaba? Me convencí de que debía haber una explicación. No podía mirarme a los ojos. Era más fácil dudar que saber con certeza. ¿Más fácil para quién? Mi voz se quebró. ¿Para ti? No fue más fácil para mí. Lo sé. Viste cómo me trataba como si no fuera nada durante 27 años. Nunca dijiste nada. Nunca me protegiste. Lo sé. Dejé que pensaras que algo andaba mal conmigo. Que no era lo suficientemente buena. Que no merecía ser amada. Lo sé. Su voz se rompió. Lo siento. ¿Es por eso que me elegiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Cuando mamá enfermó, elegiste que yo dejara la escuela, no a Clarissa, porque en realidad no eras mío. No podía mirarme a los ojos. Esa fue respuesta suficiente. Me dije a mí mismo que era práctico, dijo en voz baja. La carrera de Clarissa era más importante, pero en el fondo. Sí, la protegí porque era mía. Te sacrifiqué porque no lo eras. La honestidad fue brutal,
Pero al menos era honesta. 2. Palabras antes y ahora esta confesión. 27 años desde que sospechó por primera vez. 32 años de mi vida. Y solo ahora estaba siendo real. Lo siento, no me devuelve mi infancia. Lo siento, no borra las noches que lloré hasta quedarme dormida preguntándome qué hice mal. Lo siento, no arregla nada. Me miró finalmente por completo y vi lágrimas en sus ojos. Harold Seaton, quien nunca mostraba emociones, quien me crió con indiferencia fría, estaba llorando. No espero perdón, dijo. Solo quería que supieras que nunca se trató de ti. Se trató de mi propia cobardía. Merecías algo mejor. Asentí lentamente. Sí, lo merecía. Me volví hacia mi madre. El llanto había cesado. Estaba rígida en su silla, el rímel marcando sus mejillas, luciendo repentinamente mayor que sus 58 años. ¿Quién es mi padre? No lo hagas, susurró. Isabella, por favor. Me debes esto después de todo. Dime quién es. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Su mandíbula se tensó. Ese destello de acero que conocía tan bien. La Diane Seaton que siempre salía con la suya. Que controlaba cada narrativa. Que nunca perdía una batalla en su vida. Me llevaré ese secreto a la tumba. ¿Por qué? Me acerqué. ¿Es alguien que conozco? ¿Alguien en esta habitación? Murmullos recorrieron a los invitados. La gente se miró nerviosamente. No digas tonterías. Pero su voz vaciló. ¿Está vivo? ¿Sabe que existo? Basta, golpeó la mesa con las manos. Cometí un error hace 33 años. Lo he pagado cada día desde entonces. No voy a arrastrar a otra persona a este desastre. ¿Otra persona? Capté la palabra. ¿Te refieres a él? Lo estás protegiendo. Estoy protegiendo a todos. Te estás protegiendo a ti misma. Siempre lo has hecho. La tía Margarita habló. Diane, la niña merece saber quién es su padre. Métete en esto, Margarita. Ya has hecho suficiente daño. Estudié el rostro de mi madre. El miedo, el desafío, la desesperación. No solo estaba ocultando un nombre. Estaba ocultando algo más grande. Algo que haría esto peor. Bien, dije. Guarda tu secreto. Lo encontraré yo misma. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes. ¿Puede? Bases de datos de ADN, sitios web de genealogía, investigadores privados. De una forma u otra, lo sabré. Recogí el pastel de la abuela Ruth de la mesa. Disfruten su acción de gracias. Me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre, apenas un susurro. Si lo descubres, desearás no haberlo hecho. No dejé de caminar. Antes de contarles lo que sucedió después, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es mi verdadero padre? ¿Alguien con quien trabajó mi madre? ¿Alguien de la familia? Comenten su teoría abajo. Leo todas y cada una. Si son nuevos aquí y esta historia los tiene enganchados, hagan clic en suscribirse y la campana de notificación porque las secuelas de esa acción de gracias lo cambiaron todo. Déjenme contarles sobre la caída. Caminé hacia la puerta principal, el pastel de la abuela Ruth en mis manos, 23 pares de ojos en mi espalda. Clarissa me alcanzó en el pasillo. Isabella, espera. Agarró mi brazo. Su cara estaba manchada, el rímel corrido. No puedes simplemente irte. Lo has arruinado todo. ¿Oíste lo que dije ahí dentro sobre el ADN? Su voz se quebró. Pero eso no. Quiero decir, tú sigues siendo mi hermana, ¿verdad? Crecimos juntas. Mamá sigue siendo tu madre. Por un momento, vi algo real en sus ojos. ¿Miedo? El mismo miedo con el que había vivido toda mi vida. El terror de no pertenecer. Luego se endureció en otra cosa.
Este se suponía que era mi día especial. Y así, el momento desapareció. Me detuve, me di la vuelta. El rostro perfecto de mi hermana estaba sonrojado, en pánico, el rímel amenazando con correrse. ¿Qué destruí exactamente? Clarissa. Acción de gracias. El matrimonio de mamá y papá. Mi anuncio de embarazo. Su voz se elevó. Este se suponía que era mi día especial, y lo hiciste sobre ti. La miré, mirándola de verdad, por primera vez en años. La niña de oro, la hija perfecta, la que lo recibió todo lo que a mí me fue negado. Has tenido 32 años de días especiales, dije en voz baja. Cada fiesta de cumpleaños que fue más grande que la mía. Cada logro que fue celebrado mientras el mío era ignorado. Cada vez que mamá te miraba con amor y a mí con nada. Eso no es mi culpa. No, no lo es. Aparté mi brazo. Pero lo disfrutaste. Nunca una vez cuestionaste por qué me trataban diferente. Nunca me defendiste. Simplemente aceptaste que merecías más. Su boca se abrió, se cerró. No salieron palabras. No estoy enojada contigo, Clarissa. Simplemente estoy harta de pretender que somos hermanas en algo que importe. Compartimos una madre. Compartimos a una mujer que te amó y me resentía. Eso no es lo mismo. Abrí la puerta principal. El aire frío de noviembre entró a raudales. Isabella, la voz de Clarissa era pequeña ahora. ¿Te volveré a ver alguna vez? Consideré la pregunta. 32 años de ser su sombra, su telón de fondo, su contraste. Tal vez cuando estés lista para verme como una persona en lugar de un accesorio. Salí al frío. La puerta se cerró detrás de mí. No miré hacia atrás. Estaba a mitad de camino hacia mi coche cuando escuché pasos detrás de mí. La tía Margarita me alcanzó ligeramente sin aliento, su abrigo desabrochado. Isabella, espera, por favor. Me detuve pero no me di la vuelta. Mis manos temblaban por el frío o la adrenalina. No podía decirlo. No tienes que pasar por esto sola. Dio la vuelta para enfrentarme, sus ojos amables húmedos de lágrimas. Ruth estaría muy orgullosa de ti por defenderte así, por decir la verdad. No estoy segura de que, orgullosa, sea la palabra correcta. Mi voz vaciló. Acabo de volar a mi familia entera. No, cariño. Tu madre lo voló hace 32 años. Tú solo les mostraste los escombros que ella había estado ocultando. Me abrazó y algo se rompió dentro de mí. Lloré. Lloré de verdad por primera vez esa noche. Por la abuela que me amaba, por la infancia que nunca tuve, por la verdad que dolía tanto como sanaba. ¿Qué hago ahora? Susurré. La tía Margarita se apartó y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Me entregó un trozo de papel doblado. Ruth quería que tuvieras esto. Iba a dártelo ella misma, pero se quedó sin tiempo. Lo desdoblé. Un nombre, una dirección, un número de teléfono. ¿Qué es esto? Una investigadora privada especializada en búsquedas genealógicas. Ruth ya había comenzado el proceso de encontrar a tu padre biológico. Ella se detuvo. Ella lo redujo a 3 posibilidades antes de que se enfermara demasiado para continuar. ¿3? Una murió en 2015. Una vive en Europa, señaló la dirección. Una vive a 20 minutos de aquí. Mi corazón se detuvo. ¿20 minutos? Él no sabe nada de ti, dijo la tía Margarita suavemente. Pero si quieres descubrir quién es, esta mujer puede ayudarte. Apreté el papel como un salvavidas. Conduje durante 1 hora antes de darme cuenta de que no iba a casa. La carretera se extendía, oscura y vacía. Otras familias estaban adentro, abrigadas, comiendo pastel de sobra, viendo fútbol, cosas normales de Acción de Gracias. Yo estaba conduciendo por la noche con un trozo de papel quemando un agujero en mi bolsillo y el pastel de la abuela Ruth enfriándose lentamente en el asiento del pasajero. Me detuve en una parada de descanso cerca de la línea estatal. El estacionamiento estaba vacío excepto por algunos camiones de larga distancia.
Apagué el motor y me senté en el silencio. Toda mi vida, había estado esperando que mis padres me explicaran por qué no me amaban. Había intentado todo. Ser perfecta, ser invisible, ser útil. Nada funcionó. Ahora sabía que nunca podría haber funcionado. No era su fracaso. Era su secreto, su vergüenza. Cada vez que me miraban, veían la mentira en el centro de su matrimonio. Saqué mi teléfono y miré el número en el papel. La investigadora. El rastro de mi padre biológico. Parte de mí quería llamar ahora mismo, conducir hasta su casa, llamar a su puerta. Otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si era peor que Harold? ¿Y si sabía de mí y no le importaba? ¿Y si encontrarlo solo me daba otro padre que no me quisiera? Miré hacia el cielo a través de mi parabrisas. Las estrellas estaban brillantes aquí, lejos de las luces de la ciudad. Abuela, susurré. ¿Qué hago? El viento levantó, meciendo mi coche suavemente. Pensé en lo que había escrito en su carta. Mereces saber quién eres. Tal vez esa era la respuesta. No lo que encontraría, sino en quién me convertiría en la búsqueda. Volví a encender el coche. Todavía no sabía a dónde iba, pero por primera vez, yo era quien conducía. Una semana después de Acción de Gracias, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tía Margarita. Tu padre solicitó el divorcio esta mañana. Pensé que debería saberlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. 35 años de matrimonio terminaron con una presentación en el juzgado. Durante los siguientes días, las actualizaciones llegaron poco a poco. Harold se había mudado a un hotel en el centro. Había contratado a un abogado, uno bueno. Aparentemente, Diane estaba alegando que la prueba de ADN no era admisible, que yo la había fabricado para llamar la atención, que ella era la víctima de un ataque coordinado. Nadie lo creía. La familia se está dividiendo, me dijo la tía Margarita durante un café ese sábado. Bárbara llamó para disculparse por todo lo que dijo de ti a lo largo de los años. Dijo que se siente mal por ello. Tomás quiere almorzar contigo. Dice que te juzgó injustamente. Ahora me creían. Ahora no podían fingir que no lo hacían. Ella revolvió su café. Tu madre me llamó 17 veces ayer. Está perdiendo la narrativa y no sabe cómo funcionar sin ella. Mi teléfono vibró de nuevo. Clarissa, la 7ª llamada esta semana. Dejé que fuera al buzón de voz, luego leí la transcripción. Isabella, por favor, devuélveme la llamada. Estoy embarazada de 8 semanas y mis padres se están divorciando y tú no quieres hablar conmigo. Este estrés no es bueno para el bebé. Lo que sea que haya hecho, lo siento. ¿De acuerdo? Solo, por favor. Lo borré. Eso es frío, observó la tía Margarita. No está arrepentida de lo que hizo. Está arrepentida de estar incómoda. Guardé mi teléfono. Hay una diferencia. La tía Margarita asintió lentamente. ¿Qué hay de Harold? Llamó a la librería buscándote. Lo sé. ¿Vas a hablar con él? Lo pensé. El hombre que sabía o sospechaba y eligió el silencio. El hombre que me dejó sufrir para proteger su propia comodidad. Eventualmente, cuando estuviera lista, si alguna vez estaba lista. 2 semanas después de Acción de Gracias, Harold me encontró. Estaba colocando libros en la sección de biografías cuando escuché la campana sobre la puerta. Algo me hizo mirar hacia arriba. Estaba en la entrada, más pequeño de lo que recordaba, más viejo. Su abrigo le colgaba suelto en los hombros como si hubiera perdido peso. Isabella. Su voz era ronca. ¿Podemos hablar? Lo llevé al rincón del café en la parte trasera de la tienda. Nos sentamos uno frente al otro en una pequeña mesa. 2 personas que habían vivido en la misma casa durante 18 años y nunca se habían conocido realmente. No voy a poner excusas, comenzó. Lo que hice, lo que no hice, estuvo mal. Cuando sospechaste, dije, cuando dudaste por primera vez de que fuera tuya, ¿qué te impidió averiguarlo con seguridad? Miró sus manos. ¿Miedo?
Si lo supiera con certeza, tendría que hacer algo al respecto. Dejar a Diane. Destrozar la familia. Enfrentar lo que significaba para mi matrimonio. Entonces me castigaste a mí en su lugar. Me dije a mí mismo que no lo estaba haciendo. Me convencí de que solo estaba manteniendo mi distancia, siendo justo. Se rió amargamente. ¿Justo? Me convencí de que tratarte como a una extraña era justo. No lo era. Lo sé. Me miró, los ojos rojos por las lágrimas. Eras una niña, Isabella. No pediste nacer en este desastre, y te hice cargar con el peso de mi propia cobardía. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No, perdón, no todavía. Tal vez nunca, pero algo como el reconocimiento. Hay algo que deberías saber, dijo, metiendo la mano en su chaqueta. Después de Acción de Gracias, no pude dormir. Revisé viejas cajas en el garaje. Cosas de cuando Diane y yo nos casamos. Encontré sus álbumes de trabajo de la firma de contabilidad. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Un picnic de la empresa, verano de 1992. Mi madre en un vestido de verano riendo de algo fuera de cámara. Y a su lado, su mano casi tocando su hombro, un hombre joven con cabello oscuro y ojos amables. James Martin, dijo Harold. Era contador allí. Recuerdo estar celoso de lo a menudo que ella mencionaba su nombre. Luego ella quedó embarazada de ti y él fue transferido, y me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Tomé la foto y el mundo se inclinó hacia un lado. La fotografía mostraba a un hombre joven con traje de negocios. Cabello oscuro, ojos amables, una sonrisa que parecía vagamente familiar. James Martin, dijo Harold. Era contador en la firma donde tu madre trabajaba como secretaria. Estuvieron cerca durante aproximadamente un año antes de que ella quedara embarazada de ti. No pude dejar de mirar la foto. Algo sobre los ojos, la línea de la mandíbula. ¿Sabe algo de mí? No lo creo. Fue transferido a otra compañía antes de que Diane comenzara a mostrar. Según lo que encontré, nunca más hablaron. Di la vuelta a la foto. Nada en el reverso. ¿Por qué me das esto? Harold estuvo en silencio por un largo momento. Porque Ruth tenía razón. Mereces saber quién eres. ¿Y por qué? Tomó aire. Es lo único que puedo darte que podría importar. Pensé en la información de la investigadora en mi apartamento. Las 3 posibilidades. Uno muerto, uno en Europa, uno a 20 minutos de aquí. ¿Dónde vive? Calle Maple, a unos 15 minutos de aquí. La voz de Harold era firme. Tiene 62 años, se jubiló el año pasado, nunca se casó, no tiene otros hijos. Hizo una pausa. No sé lo que eso significa o si significa algo. Guardé la foto en mi bolso. Gracias, dije, por esto. Sé que no compensa nada. No, no lo hace. Me puse de pie. Pero es un comienzo. Él asintió, aceptándolo. Lo acompañé a la puerta. Antes de que se fuera, se dio la vuelta. Isabella, lo que sea que descubras, quien quiera que sea, espero que sea mejor que yo. Ese es un listón muy bajo, supe. Lo sé. Casi sonrió. Feliz búsqueda. Lo vi alejarse en la tarde de invierno, más pequeño de lo que lo había visto nunca. Luego saqué la foto y la miré de nuevo. ¿James Martin? ¿Sería mi padre? Solo había una forma de saberlo. Un mes después de Acción de Gracias, mi cumpleaños número 33 pasó la semana pasada. La tía Margarita horneó un pastel con forma de pila de libros. Y por primera vez en la memoria, celebré de verdad. Estoy sentada en mi nuevo apartamento, un estudio encima de una panadería en la calle Oak, a 3 cuadras de la casa de la tía Margarita. Las paredes están desnudas excepto por una fotografía. Yo y la abuela Ruth en mi fiesta de cumpleaños número 8. La única foto de mi infancia donde estoy genuinamente sonriendo. Las cosas son diferentes ahora. Me inscribí en el colegio comunitario, clases vespertinas 2 veces por semana, administración de empresas.
La carrera que nunca pude terminar. Mi profesor es más joven que yo. No me importa. La librería me dio más horas. La dueña, la señora Patterson, me dijo que siempre había querido hacerme subgerente, pero pensó que no estaba interesada. Parecías tan derrotada, dijo, como si no creyeras que merecías más. Tenía razón. No lo creía. Estoy aprendiendo a hacerlo. Clarissa tuvo a su bebé la semana pasada. Una niña. La nombraron Ruth como dijeron que lo harían. Mi madre llamó para decírmelo. La primera vez que hablamos desde Acción de Gracias. Tu sobrina nació, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Pensé que querría saberlo. Felicidades, dije. Espero que esté sana. Pesa 7 libras y 4 onzas. Clarissa quiere que vengas a visitarla. Lo pensaré, Isabella. Lo pensaré, mamá. Colgué. No me sentí culpable. Eso es nuevo para mí. El número de la investigadora está guardado en mi teléfono. He llamado 3 veces. Ella confirmó lo que Harold me dijo. James Martin, 62 años, vive en la calle Maple. Arquitecto jubilado. Sin familia propia. Todavía no he ido a verlo. Algunos días creo que estoy lista. Otros días el miedo gana. Pero no me daré por vencida. Simplemente me estoy tomando mi tiempo. Por primera vez en mi vida, tengo todo el tiempo que necesito. Nadie me está obligando a apresurarme más. Anoche, volví a leer la carta de la abuela Ruth. La he leído tantas veces. El papel está suave en los pliegues. La tinta comenzando a desvanecerse donde mis dedos la han tocado más. Pero hay una parte a la que sigo volviendo. Un postdata que casi pasé por alto la primera vez, escrito en letras más pequeñas al final de la última página. P. De Isabella, quiero que recuerdes algo. No fuiste un error. No fuiste un castigo. No fuiste algo de lo que avergonzarse. Fuiste un milagro que tuve el placer de amar durante 30 años. La persona más valiente, amable y resiliente que he conocido. No a pesar de lo que pasaste, sino por cómo sobreviviste. Las elecciones de tu madre no son tu historia. Su vergüenza no es tu carga para llevar. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a ser amada. Tienes derecho a ocupar espacio en una habitación sin disculparte por existir. Quien quiera que sea tu padre, donde quiera que esté, tampoco te define a ti. Ya eres completa. Siempre lo has sido. Lamento no haber podido estar allí para verte ascender. Pero sé que lo harás. Naciste para encontrar tu verdad, pero no dejes que te consuma. Vive, cariño. Esa es la única venganza que importa. Todo mi amor para siempre, abuela Ruth. Sostuve la carta contra mi pecho y lloré. No las lágrimas rotas y desesperadas que había derramado tantas veces antes. Estas eran diferentes. Limpiadoras como la lluvia después de una sequía. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Me vio cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Y aunque ya no está, la siento conmigo en este apartamento, en mis decisiones, en la vida que finalmente estoy construyendo para mí. Estoy tratando, abuela, susurré. Realmente estoy tratando. En algún lugar sé que me escuchó. Hoy, estoy sentada en mi mesa de cocina, mi mesa con 4 sillas en mi apartamento, mirando mi teléfono. Hay un mensaje de texto que aún no he abierto. Llegó esta mañana de un número que no reconozco. Ya sé lo que dice. La investigadora me dijo que venía. James Martin se enteró de mí. Alguien que Harold probablemente le dijo. Se puso en contacto a través de la investigadora preguntando si quería reunirme. He leído la vista previa 50 veces. Hola, Isabella. No sé si esto es bienvenido, pero recientemente me enteré de que podría ser. El resto está oculto detrás de la notificación. No me he deslizado para abrirlo todavía. La tía Margarita viene a cenar esta noche. Hice el estofado de la abuela Ruth, otra receta del libro escrito a mano. El apartamento huele a romero y a hogar.
Ahora hay una foto en mi nevera. Yo y la tía Margarita en la librería el día que me ascendieron a subgerente. Ambas sonriendo como idiotas. Tengo 33 años, una estudiante universitaria de nuevo. Tengo un trabajo que realmente me importa, una tía que me ama, y una abuela que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Tengo preguntas que tal vez nunca obtengan respuesta. Una madre a la que tal vez nunca perdone, una hermana que no estoy segura de querer conocer, y un mensaje en mi teléfono de un hombre que podría ser mi padre. Lo abriré eventualmente cuando esté lista, pero no ahora. Ahora, tengo un estofado que terminar, una tía a quien abrazar, una vida que vivir. Por primera vez en 33 años, puedo elegir lo que sucede después. No mi madre, no Harold, no un secreto que es mayor que yo, solo yo, Isabella Seaton, quien quiera que resulte ser. Finalmente tengo la pluma. Y eso es todo. Si hay algo que se llevan de mi historia, espero que sea esto. No le debes tu silencio a las personas que te lastiman. Establecer límites no es abandonar a tu familia. Es protegerte a ti misma. Y a veces la verdad duele, pero vivir una mentira duele más.